Hola y bienvenidos un día más a Compra tu Futuro, el canal donde pretendemos enseñar qué es la inversión racional. En el día de hoy voy a explicar qué es la inflación, qué efectos nocivos tiene sobre la economía y cómo podemos beneficiarnos y netear los posibles efectos adversos que pueda tener en nuestro capital. Así que sin más, empezamos con el vídeo. Hay muchas maneras de definir la inflación e incluso entre los economistas no están tampoco de acuerdo a qué se refieren cuando estamos utilizando este término, ya que la inflación puede emplearse para hablar de divisas, pero también puede emplearse para hablar de activos financieros, para hablar de activos reales, etc. Sin embargo, en este vídeo y normalmente cuando todo el mundo habla de inflación se refiere a lo mismo, que es a la subida de los precios que se deriva de que exista una alteración o un cambio en la oferta y demanda de dinero, ¿vale? Esto puede sonar que es un poco difícil de entender, pero vamos a verlo de una manera un poco más simplificada. La cuestión es que hay que entender que el dinero y el valor del dinero no son lo mismo, ¿vale? Yo puedo tener 1 millón de euros y acabar de ganar la lotería y eso implica que soy una persona rica, por ejemplo, en una sociedad europea. Sin embargo, si todo el mundo tiene 1 millón de euros, que yo haya ganado 1 millón de euros y que antes no tuviera nada, no me hace una persona rica. Es decir, el valor del dinero en este caso no me hace tener en mi posesión un poder adquisitivo mucho mayor que lo que tiene el resto de la ciudadanía, y ganar ese 1 millón de euros en un contexto donde todo el mundo lo tiene me haría ser un ciudadano completamente normal en vez de, en el caso opuesto que os he dicho antes, que me haría ser una persona completamente rica, ¿no? Entonces, partiendo de esta base en que el dinero y lo que pone en un billete no es lo mismo con lo que vale ese billete, es decir, con lo que me da el derecho a comprar ese billete en un mercado de bienes y servicios, hay que entender cómo se mide la inflación, ¿no? La inflación normalmente se mide a través de los índices de precio al consumo, en inglés los CPIs, ¿vale? ¿A qué nos referimos con estos índices? Bueno, pues lo único que se hace es coger una cesta muy amplia de distintos productos que se consideran de bienes de primera necesidad, entre comillas. Aquí tampoco hay un consenso claro, ¿vale? Y es un índice que es muy criticado, pero para que lo entendamos, se va al supermercado y se coge en una cesta todo lo que consideramos que es necesario y se incluye el precio de la energía, ¿vale? Sea la gasolina, petróleo y derivados, sea la electricidad. Y lo que se hace es comparar lo que nos ha costado esa cesta un año versus lo que nos ha costado al año siguiente, incluso con frecuencias mensuales, ¿vale? Entonces, esto nos da una métrica para ver cuánto han cambiado los precios y para saber con 1 euro cuánto podía comprar en el supermercado, por ejemplo, en 2020, y ahora compararlo con qué puedo comprar con ese mismo euro a día de hoy en 2021, imaginaos, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto qué es la inflación a grosso modo y cómo se puede calcular, es decir, utilizando estos IPCs, vamos a ver un ejemplo muy claro en línea de lo que os comentaba antes con la lotería, ¿no? Imaginaos que existe un pueblo cerrado, absolutamente cerrado, ¿vale? No existe ningún otro tipo de civilización en el mundo y la divisa que utilizan es el euro, ¿vale? Todos los habitantes de ese pueblo son 1000 euristas y el pan vale 1 euro, ¿vale? Entonces esa barra de pan vale un 0,1% del salario de todos y cada uno de los habitantes. Este es el caso inicial, ¿no? ¿Qué ocurre, qué ocurre cuando todos los habitantes ganan 1 millón de euros, ¿no? Imaginaos que ganan un sueldo vitalicio de 1 millón de euros todos los meses. Pues que una vez ha ocurrido eso, toda la gente en el pueblo sabe que el resto de participantes tienen, o el resto de habitantes tienen 1 millón de euros, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que el panadero, como sabe que todo el mundo tiene 1 millón de euros, lo que hace es ajustar el precio que valía antes la barra de pan de 1 euro a 1000 euros. Y fijaos que sigue siendo ese mismo 0,1% de la población. Fijaos que el hecho de que todos hayan ganado la lotería con ese millón mensual no hace que ninguno de ellos sea más rico porque les da el mismo derecho a las barras de pan, ¿vale? Es decir, que pueden comprar utilizando ese 0,1% de su salario al día una barra de pan. Como podéis ver, hay que entender que la conclusión un poco de este ejemplo es que, nuevamente, el precio del dinero o lo que me diga un billete que me da derecho a comprar con ese billete no se corresponde con lo que efectivamente, en términos reales, puedo acabar cambiando ese dinero en un mercado de bienes y servicios. Y esto es muy importante de cara a entender la inflación.
Vale, como creo que la inflación es un tema que es un poco contraintuitivo de entender, creo que es muy importante que veamos distintos ejemplos para que nos quede claro cuáles son los efectos de la inflación y cómo funcionan, ¿no? Entonces, imaginaos que en 1991 a mí me dan 1 euro, ¿vale? Y cojo con ese euro y lo entierro en la tierra o lo guardo en el banco en una caja donde no me dan ningún tipo de interés ni me dan ningún tipo de contraprestación por dejarlo en una cuenta corriente, etcétera. ¿Vale? Imaginaos que ese euro sigue poniendo en mi cuenta que es 1 euro desde 1991 hasta 2021. ¿Qué ocurriría? Es decir, fijaos que el nominal de mi moneda, es decir, el euro en mi cuenta no ha cambiado. Tengo 1 euro en 1991 y tengo 1 euro en 2021. Sin embargo, el valor de ese dinero, es decir, lo que a mí me da derecho a comprar en esa economía con 1 euro, no tiene nada que ver en 1991 con 2021. ¿Por qué? Porque en 1991 1 euro me daba derecho a comprar ciertas cosas y hoy, para, digamos, comprar esas mismas cosas, o sea, solo tendría derecho a comprar la mitad de ellas. ¿Por qué? Porque 1 euro en 1991 vale hoy 0,57 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Fijaos que durante el tiempo que ha ido transcurriendo, el dinero, literalmente, el dinero, el euro, desde 1991 vale casi la mitad. ¿Y qué tendría que haber ocurrido para que esto no me hubiera perjudicado? Pues me tendrían que haber dado por ese euro en 1991 a día de hoy 1,75 euros. Y entonces yo estaría absolutamente igual en 1991 y en 2021. Fijaos que la implicación que tiene esto es brutal. Si no me están ajustando mi salario, si mi patrimonio no me genera ningún tipo de rentabilidad y pasa todo este tiempo, puedo estar perdiendo tanto poder adquisitivo como para que mi dinero de 1991 a día de hoy valga la mitad y que por lo tanto yo tendría que haber pedido un 75% más de ese euro que en 1991 valía X bienes y servicios a esos mismos bienes y servicios que a día de hoy valen 1,75 euros. Vamos a ver más ejemplos porque creo que es difícil de entender, pero espero que conforme vayamos viendo más casos se entienda de manera más fácil. Vale, el euro nació en 1991 y es desde cuando tenemos datos, ¿no? Sin embargo, con el dólar tenemos unos datos históricos mucho más amplios, ¿vale? En pantalla podéis ver cuánto ha ido evolucionando la inflación en Estados Unidos y os pongo el valor de $1 en 1960, cuánto valdría hoy, ¿vale? Entonces, nuevamente el mismo ejercicio. Si cojo ese dólar y lo guardo en una cuenta corriente donde no me da nada o lo entierro bajo tierra y lo saco en 2021, literalmente ese dólar valdría casi una décima parte en nuestra economía de lo que valía entonces. Es decir, que si yo podría comprar antes, imaginaos, X cosas, hoy tengo derecho a 0,1 por X cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha ido imprimiendo durante muchísimo tiempo tanto dinero que si yo no participo de ese dinero que se está imprimiendo y no utilizo, digamos, los distintos mecanismos que tengo para protegerme de la inflación, entonces literalmente estoy perdiendo casi el 90% de mi poder adquisitivo, porque, insisto, en 1960 con $1 podría comprar X cosas y sin embargo con ese mismo dólar a día de hoy podría comprar un 90% menos de las cosas que podría comprar en 1960. Si vemos la otra cara de la moneda, en 1960 $1 equivale actualmente a 8,86 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pudiera comprar las mismas cosas en 1960 y en 2021 me tendrían que haber dado a lo largo de todo este tiempo una revalorización que hiciera que en mi cuenta, en vez de poner $1, aparecieran 8,86 dólares. Y en este caso me hubiera quedado igual, es decir, yo no hubiera ganado dinero, o bueno, dinero en términos nominales se hubiera ganado, ¿no? Se hubiera ganado esos 7,86 de diferencia. Pero en términos reales, es decir, en el derecho que a mí me da ese dinero a comprar bienes y servicios en un mercado, me hubiera quedado exactamente igual. Y esto es muy importante de entender. Nuevamente, vemos que el dinero nominalmente, es decir, lo que me dicen que vale y lo que realmente vale, son cosas muy distintas y como podéis ver en el gráfico, marcan absolutamente la diferencia con el paso del tiempo.